¿Cómo envejecen los personajes en Genshin Impact? Y para vosotros, dejarlo en comentarios, ¿cómo ha envejecido Xilonen? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y bienvenidos. Y un saludo a quien siempre la nostalgia, la intro y algunos vídeos sin intro siempre me ponen en los comentarios: señor de la pantalla, les falta la intro, por favor, no la olvide. Bienvenidos a la build legendaria, y esta seguramente sea la última build legendaria de Xilonen. Hay muchísimos jugadores nuevos después de Notcry, gente que reconoce el potencial real del personaje y que incluso duda entre si apostar por el meta antiguo o por las reacciones lunares, y mucha gente que no tiene ningún personaje con reacciones lunares y que igual piensa que Columbina puede ser mejor o peor para su cuenta y por ello decide sacar a Xilonen. Y Xilonen está presente en el mejor equipo del juego y en unos 3 o 4 equipos de los 10 mejores equipos del juego. Así que sigue siendo espectacularmente importante, espectacularmente poderosa y por supuesto en vuestras cuentas sigue siendo más pool. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo del canal. Recordad dejar vuestros puntitos del hype que ayudan a posicionar y recomendar el vídeo. Se ve mucho más el vídeo si dejáis vuestros puntitos, así que gracias. Gracias también por el apoyo, como siempre digo en todos los vídeos, a la nueva página web del canal que está rompiendo de verdad. Y recordad que tenéis 2 bendiciones lunares gratis todos los días, una vez por día, solo por apoyar el canal de forma free to play, y que todo el resto del proceso para reclamarlo y demás está en la página web. Bienvenidos, damas y caballeros, que aprovechen si están comiendo, y a los streams que el día domingo y el día martes que resetea el banner de Varese y Xilonen vamos a estar en stream, y durante la semana en los vídeos siempre avisar exactamente qué días va a estar en stream, ya que ya no estamos de extensible después de 1 año y 3 meses y ahora ya los streams son una cosa más normal de 2-3 veces por semana. Vamos con la build legendaria de Xilonen. Pues bien, aparte de lo que ya conocemos de Xilonen, os voy a comentar también una variante extraña, pero que se puede utilizar bastante bien para jugar Xilonen en equipos de Notcry. ¿Por qué? Porque sabemos que Xilonen lleva principalmente 2 sets: el Petra Arcaica, si alguien ya lleva el pergamino en el equipo, y el set de pergamino. Pero el bono daño elemental de estos 2 sets para los equipos de reacciones lunares, principalmente de Flints, o igual en el futuro quien quiera jugar Xilonen en el equipo de Zibai, que existe una posibilidad de jugarla, no afecta para nada al bono daño elemental, con lo cual hay sets como el instructor que da maestría que pueden funcionar perfectamente en Xilonen, más la bajada de resistencias, más esta C2 que le da daño infligido a los personajes Geo. Aunque recordemos que el daño infligido no afecta a las reacciones lunares, con lo cual es una pieza que puede funcionar y una variante más que comentaré en el vídeo. Pero realmente Xilonen conocemos su funcionamiento, y el vídeo, si sintetizamos y resumimos, podría durar no como una build de media hora, sino podría durar 10 minutos el vídeo. Entonces, soporte, healer, Geo, Kazuha Pro Max, que definitivamente sí fue Kazuha Pro Max, con bajada de resistencias, bono daño elemental, una C2 poderosísima, Favonius, que da energía al equipo y que puede encajar en la mayoría de equipos relacionadas tanto con elementos como con Geo, porque siempre va a bajar la resistencia a Geo. Si hace reacción, siempre va a activar el set para dar bono daño elemental al Geo, y con la C2, al igual que el resto de elementos, como veis aquí, da un bono del 50% al Geo. Es decir, menos con Dendro y con Anemo, Xilonen sirve para todos los equipos realmente del juego. ¿Qué es lo que hace? Pues bien, el ataque normal no se sube, pero ya saben que si hacen ciertas cosas y la ulti, en este caso, se activa sin tener 2 personajes o más que no sean Geo, quedaros con eso de 2 personajes o más que no sean Geo y sean elementos que reaccionen con Geo, es decir, Piro, Hidro, Electro y Crío. Si llevas 2 Anemos, por ejemplo, no cuenta. Pero si llevas 2 personajes de estos 4 elementos que reaccionan con Geo y no son Geo, si tienes 2 o más, entonces vas a curar con la ulti. Pero si tienes menos de 2, es decir, 1, vas a imbuirte los ataques normales de Geo y Xilonen podrá pegar Geo.
Mucho texto. Esto es para quien quiera jugar Xilonen DPS, porque os habéis dado cuenta que se han encargado de que todos los soportes más poderosos del juego puedan ser DPS, como por ejemplo Mavuika, que es un super DPS y un soporte increíble, Columbina, que va a salir pudiendo jugarse en el campo dentro, aunque es un soporte fuera del campo, la propia Najida, la lechuga, la Arconte dentro, o Durin, que tiene su equipo con Bennett C6 en campo. Básicamente Hoyoverse sabe que la gente quiere jugar sus personajes favoritos como carry en campo. ¿Xilonen puede hacer esto? Sí. ¿Lo recomiendo? No. ¿Lo he subido al nivel 8 por pruebas en stream y toda la cuestión y divertirnos? Sí. No lo hagáis, no subáis el ataque normal. Habilidad elemental. Tienes que activarla primero y luego dar las 2 famosas patadas para llenar la barra, 2 ataques normales con Xilonen. Hay muchas combinaciones de ulti elemental, a día de hoy no hay una correcta, simplemente hay variantes, por si quieres absorber las partículas con Xilonen o dejarlas libres al campo para que las absorba otra persona del equipo, porque si lo haces bien, dejas partículas libres para el siguiente personaje que entre y que restaure más energía. La patada de Xilonen, además, cuando tienes, como he dicho antes, 2 o más personajes de un elemento que reaccione con Geo en el equipo, que no sea Geo, va a bajar resistencias y va a activar un montón de cosas más con el noctambulismo y todo lo demás. Si no, no vas a activar el noctambulismo y no vas a llenar la barra. Si a veces pasa que tenéis un equipo raro y veis que la barra de Xilonen no se llena, es porque no hay 2 personajes de pues Hidrocrío, Electro o Hidrocrío, Piro, creo que me faltaba algo así. ¿Cómo se hace el combo? Elemental, 2 patadas, ulti, y entonces ella misma absorbe sus partículas, o elemental ulti 2 patadas y cambia rápido, o incluso se podría llegar a intentar entrar con la ulti y luego hacer elemental 2 patadas y rotar rápido. Se puede hacer como te dé la gana, siempre y cuando seas consciente de lo que quieres hacer. Si absorber las partículas ella misma, con lo que elemental ulti 2 patadas, y además después de tirar la ulti un tic de curación se lo lleva la propia Xilonen. Si no quieres que Xilonen se cure, haces elemental 2 patadas ulti y cambias para que Xilonen no se lleve ningún tic de curación, o incluso puedes tirar primero la ulti y luego la elemental y las 2 patadas, y así te aseguras que el siguiente personaje reciba las partículas. Es hacerlo como tú quieras. Por último, y más rotación todavía, si estás jugando el equipo de Mavuika, no hay una Furina que quieras para activar el healing y ya va a curar Bennett normalmente, y tienes un escudo de Citrali que también hace que prácticamente no te hayan bajado vida al equipo. Con lo que la rotación correcta de Xilonen en el equipo de Mavuika es no tirar la ulti. Esto es muy importante y tenerlo en cuenta. Con Xilonen en el equipo Mavuika lo mejor es ni siquiera tirar la ulti, simplemente elemental 2 patadas para bajar resistencias, y si llevas Petra, pues estar más o menos atento a pillar el cristalizado Piro para bufar el corte de Mavuika, pero no tienes que tirar la ulti. Y ahora, la elemental, pues eso, bajar resistencias. Cuanto más la subes, más resistencias bajas, con lo cual a C3 bajará más resistencias todavía, porque esa es la elemental al 13, pero es la que se recomienda coronar por el máximo de bajar resistencias, por el máximo daño que puedes dar al equipo. Luego, tiempo de espera 7 segundos, con lo cual en equipos de entrar y salir, los que llamamos quick swap, pues puede tirar la ulti 2 veces por rotación. No lo recomiendo. Xilonen tiene el tiempo en el que hace sus bonos, son muy buenos tiempos, muy buenos uptimes, muy largos. Entonces no hace falta estar queriendo reaplicar los buffos ni nada. Igual por partículas en equipos de quick swap puede ser, pero no hace falta. Con tirar una elemental por rotación es más que suficiente. Baja la resistencia, como veis por aquí, 15 segundos y poco más. Luego, la ulti, más de lo mismo. Si hay 2 o más personajes que reaccionan con Geo pero no son Geo, cura al equipo, tics parecidos a los de... Igual no tan rápidos que Bennett, pero es el healer del equipo y está muy bien, es sólida. Pero si hay 2, 3 geos o 2, 3 elementos que no sean lo que os he dicho, no va a curar, sino que lo que hace es hacer unos tics de daño geo para generar muchos más cristalizados en el campo. Por ejemplo, quien juega Xilonen con los equipos de Ito. Xilonen C2 habéis visto que baja resistencias al geo, que da el bono de pergamino, de bono elemental geo del set, que además con la C2 da 50% de daño infligido al geo, es una locura. Pero no cura los equipos geo, no pasa nada, los geos van con defensa, así que todos son super tanques y encima hay un montón de cristalizados, pero no curaría. Mucho texto, pero esta es el kit de Xilonen. Luego, primer talento de ascensión.
Mucho texto, pero básicamente es lo que yo estaba explicando de imbuirse, no imbuirse y de ganar los puntos de noctambulismo metiendo 2 patadas. Básicamente, si no se activa la cantidad de personajes necesaria, al dar las patadas no se llena la barra. Siguiente, cuando Xilonen tiene el máximo de puntos de noctambulismo mientras está en estado de bendición noctámbula, se activa un efecto similar a la explosión noctámbula. Esto que sale en pantalla, que los editores están poniendo aquí para que digáis, ah, es eso. Pues básicamente, con los equipos de Natlan puedes activar una explosión noctámbula por rotación. Esto activa, por ejemplo, pasivas de Mavuika, pasivas de Kinnich, pasivas de más daño en la ulti de Mualani. En el caso de Kinnich, más daño en el primer bolazo que sueltes por rotación. Varesa también tiene un bono por cada explosión noctámbula del 35% de ataque, por ejemplo. Pues bien, resumen. Xilonen activa esto otra vez. 2 veces por equipo. Esto bufa mucho más porque Mavuika gana más bonos. Mualani ganaría un stack más para hacer más daño con su ulti, aunque no es tan importante. Kinnich ganaría un stack más para hacer más daño con su primer bolazo. Y sobre todo, esto cuenta para las piezas. Bueno, aquí no tengo el set, lo tengo en Citrali. Para el pergamino. ¿Por qué? Porque el pergamino dice 2 piezas. Cuando un personaje cercano del equipo, o sea, cualquiera, causa una explosión noctámbula, el portador de este conjunto regenera 6 puntos de energía. Claro, si Xilonen lleva el set de pergamino y Xilonen en el equipo causa 2 explosiones noctámbulas, en este caso Citrali también se beneficia de ello, Citrali no regenera 6. Citrali regeneraría 12 puntos de energía. Y lo mismo con Xilonen. Si lo lleva Xilonen, no regenera 6, regeneraría 12 puntos porque se activan 2 explosiones noctámbulas por rotación. Es decir, que igual tenemos un coste de energía más o menos alto y el coste de Xilonen pues es de 60, pero realmente al regenerar 12 es coste de 48, que está bastante bien, aparte del tema del Favonius y toda la cuestión. Y luego los típicos talentos de Natlan, de mucho texto, de esto es lo de la transmisión noctámbula, que es lo de ir estando en Natlan, usas el flojisto y puedes cambiar entre personajes y tal. Ojalá fuera en todo el mundo, pero no se puede, en todo Teyvat. Y el resto es lo de recupera 15 puntos de flojisto al activar la transmisión noctámbula. Pues ya está. Mirad lo que tengo, señores. Tengo unas bolitas de Navidad con el logo del canal y mirar qué es esto. ¿Quién es? Del 1 al 10, ¿qué os parece este regalo? Increíble, ¿eh? ¿Queréis uno? Constelaciones. ¿A día de hoy sirve tanto la C2? Pues la realidad es que la forma de bufar anterior que hubo en Genshin, con las reacciones lunares las han cambiado, porque como veis han atacado directamente a los bonos de daño infligido, concretamente Furina, que es el bono de daño infligido más fuerte del juego, y los bonos de daño elemental, que el fuerte de Xilonen es el set de pergamino, que no tengo ahora, pero el fuerte de Xilonen es el set de pergamino que mete 40% de bono de daño elemental 20 segundos al elemento que reaccione el personaje. Entonces las reacciones lunares, justo esos 2 bonos no se benefician de ellos, pero la baja de resistencia sí, y la C2, los piros, pues ahora mismo no hay nada, pero los hidros, que le dé 45% de vida ahora mismo a Columbina, igual le viene bastante decente. Entonces habría ahora también que testear qué tal la Sakarosa versus la Xilonen con instructor y tal, pero Sakarosa tiene pinta de seguir siendo mucho mejor, pero para que entendáis cómo funciona todo esto, ¿no? Y si es Electro, restaura 25 puntos de energía y reduce en 6 segundos el tiempo de espera de la ulti. Igual esa C2 puede beneficiar los equipos de Flins, que estaría muy bien. Igual Flins consigue tirar la ulti grande todo el rato sin depender de fuentes externas de energía, pero habría que testear básicamente. Pero resumen, la C1, siempre dijimos los creadores que es inútil, entre comillas, es medio cómoda, pero se considera simplemente una constelación de relleno a transición C2. Te da resistencia a la interrupción como hace Xingqiu a C0. Es un valor importante en Genshin, pero básicamente una constelación de $100 y pico o más, si no tienes los por doses, no vale él. Una mona china hace que tengas más resistencia a la interrupción con el carry. No lo vale las 3 cifras en dólares que cuesta esto. La C2 lo sigue sin valer porque siguen siendo píxeles, pero al menos sí es una de las C2 más potentes del juego, la verdad. Básicamente, como veis aquí, las muestras musicales Geo que lleve Xilonen permanecen siempre activas, es decir, que siempre baja resistencia Geo, aunque no funcione el tema de la elemental y los elementos correctos y tal. Y aparte, pues le da a los personajes Geo 50% de daño infligido, a los piros del equipo 45% de ataque, esto también a Mavuika, o a Arlequino y tal. A los hidros 45% de vida máxima, pues en este caso, pudiendo intentar hacerlo coincidir con equipos igual de Columbina, alguna reacción lunar y demás, no está nada mal, y con el equipo
equipo de Nubilet sobre todo, y Mualani, aunque Mualani ahora es mejor con Sakarosa, Durin, Mona, pero obviamente si tienes Xilonen C2 y Mabuika C2, pues por las constelaciones da mucho más daño. Pues si tienes Durin C2, Sakarosa, igual están ahí. Y luego al crío daño crítico, pero realmente todo lo que es crío lo juegas con Scoffy, con lo cual la pasiva esta del crío de la C2 es inútil, sinceramente. Y Electro hace que tengas el best in slot del Raiden Hyper Carry, que ya no es una de las mejores variantes de Raiden, pero es muy potente e igual podría funcionar con Flint esa C2, que lo que hace es darle mucha más energía para que tire la ulti grande. La C3, la elemental más 3, más resistencia que bajas. La C4 es mucho texto, pero si no recuerdo mal le daba como stacks de daño infligido a los personajes, es decir, como otro bono más para que el equipo haga más daño. Vamos a leerla. La mezcla de no sé qué, Xilonen aplica sobre todo a los personajes cercanos el efecto gracias a las flores 15 segundos. Vale, un buffo de 15 segundos. El daño en los ataques normales, cargados y descendentes de los personajes bajo los efectos de gracia a las flores aumenta una cantidad de 65% de defensa de Xilonen. Ese efecto se elimina tras activarse 6 veces o al terminar su duración. Claro, los 6 cargados de Mabuika por rotación. Hace un poco más, pero los 6 principales son los más fuertes. Al golpear a varios enemigos se consumirán varios stacks. Vale, más daño, es un bufo más. No es muy interesante, la verdad. De hecho, la C1 de Durin y la C1 de Citlali, que funcionan igual que esto, siendo una C1 son mucho más poderosas que esto siendo una C4. Esto es la última 3, que esto no sirve para nada más que para que cure un poco más. Y la C6 hace más daño como DPS y creo que también bufa un poco más el equipo. Cuando Xilonen sprinta, salta, ejecuta un ataque normal mientras está en el estado de bendición noctámbula, ignora restricciones del estado de bendición noctámbula, aumenta el daño que inflige el ataque normal y ascendente. O sea que se imbuye siempre de geo para ser un carry en cualquier caso. Mientras el efecto esté activo, ocurren los siguientes efectos. Se suspende la restricción de duración de los puntos de noctambulismo. Su punto de noctambulismo de flojista y aguante no disminuyen y mientras tenga máximo de puntos la bendición noctámbula Xilonen no termina. Vale, esto es el modo montura es infinito y el modo imbuida de geo para que sea un carry es infinito. El daño que inflige en ataques normales y descendentes mientras están en el estado de bendición noctámbula aumenta en una cantidad al 300% la defensa de Xilonen, modo carry. Y cada 1.5 restaura vida a todos los miembros del equipo cercanos. Vale, es modo carry, pero además estando en el campo es como Noel o como Jin o como Kiki o como Bárbara o como Kokomi, que pegando en campo cura al equipo. Pues bueno, inútil, no saquéis la C6 de Xilonen, no os preocupéis. Si la quiera jugar de DPS en campo porque la ama, pues entonces jugarla de DPS en campo porque la amáis. En este caso me toca mención honorífica a una chica del canal que se llama Leona, que es main Degia y main Xilonen, como su nombre indica, la tiene C6 y hace esto que digo. Yo comento que no merece la pena, pero hay gente que se lo puede permitir y se divierte muchísimo y disfruta haciendo esto. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Ahora, los sets. Pues yo recomendaría 3 sets, aunque el tercero lo he dicho al principio del stream y es el instructor, igual en equipos de Flints o con Columbina, en equipos de electrocargado lunar y tal, porque sí te viene bien bajar resistencias, si tienes la C2 sí te viene bien el tema de la C2, sí, si hay 2 o más personajes que no son Dendro, Anemo o Geo, sí va a curar al equipo y sí activaría el set de instructor para adaptarse a los futuros equipos lunares. Realidad, Xilonen no es el best in slot de ningún equipo lunar. Xilonen es más, pues Mabuika, Arlequino, Nubilet, depende de las constelaciones y demás. Mualani sigue siendo muy poderosa, sobre todo C2 para Mualani y alguna cosa más. Y en esos equipos no va instructor, en esos equipos va Pergamino y Petra. ¿Cuándo va Petra? Cuando alguien en el equipo lleva Pergamino. Phil, el famoso equipo Mabuika, ¿cuál es la mejor combinación? Es Citlali con Pergamino, Xilonen con Petra. Esa es la mejor combinación y lo que más daño te puedes sumar en total, teniendo en cuenta un constante de varias rotaciones como se hace en la conflagración en el abismo. Si quieres un showcase para que Mabuika haga el corte con un número mucho más grande, pero el daño total de 3 o 4 rotaciones no sea más grande, simplemente impresionar el numerito grande del
la ulti. Entonces sí que hay otras combinaciones para hacer showcase. Pero la que más daño hace de forma sostenida y sobre todo realista es Xilonen Petra, Citlali, Pergamino. ¿Qué se juega en ella? Pues bien, depende del arma. No vamos al arma. Phil, pero siempre explica los substats. Tranquilos, sí es muy fácil, de hecho, pero tiene que depender del arma. ¿Cuántas armas tiene Xilonen? Diría que 2, prácticamente. Hay una tercera que la mencioné en la primera build, típico. La mencioné, me funaron y ahora en todas las builds se recomienda. Ya me sé esa historia, entonces ahora ya me río de casi todo. Pero básicamente sus 2 principales son Favonius, que es la que más recomiendo, y ahora explico por qué. Su misma arma, que ya la conocéis y ahora hablo de ella. Y el arma de Kazuha, que da maestría. Y diréis, ¿qué? Sí, para que los cristalizados sean más fuertes. No, no es por eso. Es porque el arma de Kazuha en la pasiva tiene unos buffos muy fuertes al equipo y Xilonen los puede activar perfectamente, lo que hace que Xilonen sea un muy buen buffer con ese arma, no por la maestría del arma de Kazuha, el juramento por la libertad, que son 198 maestrías, si no recuerdo mal. Ya está en pantalla, así que los editores están ahí diciendo exactamente lo que es, sino por la pasiva que estáis leyendo aquí, que da bastantes buffos al equipo. Esto... Fuera del arma de Kazuha, como curiosidad, que igual se puede jugar y está bien, entre Favonius y su arma yo recomiendo siempre Favonius por 2 cosas. 1, su arma da un montón de defensa y la pasiva lo que hace, en resumen, es darte otro 24% de bono de daño elemental al equipo. Está bien porque dices, bueno, su arma bufa más todavía, es más daño, qué guay, ¿no? Ocurre un problema, y es que los equipos donde se juega Xilonen principalmente necesitan más energía con ese Favonius, y si tú juegas Xilonen sin Favonius vas a tener que conseguir unos 15-20 de recarga más en todo el equipo. Y aquí la gente dice, bueno, no, pero en los equipos de Mahuika no usa ulti, y Xilonen tiene perma ulti, y Bennett, bueno, le pones ahí full recarga y llegas a 250, igual puedes tener la ulti. Pues he hecho muchas pruebas y Citlali sufre. Citlali es verdad que se podría llegar a sacar con 180-190 de recarga, pero una Citlali con 165, teniendo en cuenta que a C0 puede llevar reloj de recarga Citlali y se compensaría, ok, pero la gente que tiene el arma de Xilonen significa que puede permitirse armas 5 estrellas y es más importante la C1 y la C2 de Citlali que el arma de Xilonen. Y Citlali a C1 da un bono daño infligido que da unos stacks a Mahuika en proporción a la maestría total de Citlali, con lo cual a partir de C1 descartas totalmente llevar reloj de recarga, lleva reloj de maestría. Y conseguir 180-190 de recarga llevando la triple maestría Pergamino es mucho más complicado si no pierdes maestría en alguna parte. Resumen, que el equipo de Mahuika igual podría llegar, ya que además Xilonen ni siquiera tira la ulti, con lo cual la recarga de la propia Xilonen da igual. Podría llegar a ser viable con Citlali a C0 el arma de Xilonen, aunque es mejor la C1 y C2 de Citlali que el arma de Xilonen, sinceramente. Y hay una posibilidad viable de jugar Xilonen con su arma, pero la realidad de los equipos de Mualani, de Nubilet, cualquier equipo con Furina, equipos con Citlali que no se hace cero y lleve reloj de recarga, Arlequino que también va con Furina y con Citlali casualmente, que son los 2 ejemplos más claros que os he dicho, que si Xilonen va a favor y no tienen ulti, pues es 1.000.000 de veces mejor que que Xilonen lleve Favonius y que la energía que te ahorras de construir a todos los personajes con más recarga de energía la transformas en que esos personajes tengan más bono daño crítico, stats base como Nubilet la vida, etc. Y eso te da más daño que gastarte dinero en un arma de 5 estrellas. Es decir, el Favonius es totalmente worth it por encima del arma de 5 estrellas de Xilonen. Claro, quien ya la sacó y ya la tiene, pues le da palo tener un arma 5 estrellas ahí todo bonita, sin usar. Pues se la pone a Xilonen y se las arregla como puede. Pero si jugáis la conflagración os daréis cuenta de que no tenéis perma ulti a veces y estáis muy fastidiados según cómo juguéis el equipo y cómo esté equilibrado. Pero, pues quien la tenga que usar el arma de Xilonen tiene muchas limitaciones y cuidado con la recarga del equipo, el Favonius opción número 1 realmente. Problema del Favonius, que nadie tiene tanto Favonius. Yo tengo uno en Furina, uno en Xilonen, uno aquí como veis. Y creo que tengo otro por aquí abajo, R5, que lo subí. Bueno, tengo este aquí a nivel 50, R5 sin subir, pero que lo utilizo en varios personajes en la conflagración. Y por ahí tengo otro nivel 1, R5 también, de los que me han ido saliendo. Sé que la gente no tiene Favonius espada de una mano. Y ahora, ya sabiendo esto, como la espada de Favonius requiere de probabilidad para que salten las partículas, para que salte un crítico, pues vamos a tener que necesitar mucha probabilidad en substats, pero la recarga de energía del Favonius prácticamente junto con el set de Pergamino ya nos da toda la energía de Xilonen, porque el set de Pergamino, recordar que da 12 de energía a Xilonen. Entonces 61 de recarga y el set de Pergamino que le regenera 12,
ya tienes permaulti. Si vas Favonius y el set de Petra o de Instructor, entonces igual habría que llegar a más de 180 de recarga, pero sigue estando muy bien 180 de recarga teniendo en cuenta que 61 lo tienes del Favonius. ¿Y qué se consigue el substat? Pues si lleváis el arma de Xilonen, que da un montón de defensa y que da bono año elemental al equipo, como no buscáis probabilidad porque no es el Favonius, solo buscáis triple defensa con mucha recarga en los substats, e incluso para el equipo de Mavuika ni siquiera recarga porque no tiras la ulti. Es muy fácil. Si vais con Favonius, pues triple defensa con mucha probabilidad en substat, o doble defensa, que significa defensa, y el casco ahí sí estaría bien que fuera de probabilidad para que se salten las partículas del Favonius. Datos importantes de todo esto. Xilonen no tiene un healing brutal y tampoco un healing que cure a todo el equipo. Aunque consigáis más defensa o alguien se sienta mal por decir ¡ay, llevo un casco de probabilidad y pierdo defensa!, no va a variar prácticamente su curación porque solo queréis más defensa para que cure más. Ya está. Algunos equipos van con Furina y puede ayudar a que las cargas de Furina sean más, haya más cargas y hagas más daño, pero no cambia demasiado, no es tampoco una diferencia abismal. Y quien tenga Furina C2, que es muchísima gente, Furina C2 en la mayoría de equipos entre 2 y 6 segundos tiene todas las cargas en todos los equipos. Así que si quien tenga Furina C2 le da igual del todo. ¿Qué hay que buscar más o menos? Pues suficiente probabilidad para que salte el Favonius, porque las partículas son importantes, suficiente recarga, yo me paso de recarga de hecho, y luego todo lo que sobre en defensa. Si os acercáis a unos 2800 en la mayoría de casos, está bien. Como veis yo tengo un poco menos, pero no tengo coronada la ulti. Si quisiera curar más, pues le meto coronada la ulti, que cure un poco más, y ya está, no hay ningún problema. Y estos son los stats que buscáis. Yo, como veis, tengo 0 daño crítico. La probabilidad podría ser un poquito menos porque al hacer elemental 2 patadas ulti haces 4 hits al menos, y eso hace que prácticamente el Favonius salte siempre por hacer 4 hits, con lo cual Xilonen puede tener hasta menos probabilidad. Y la recarga, ya digo, con Pergamino lo que te da el Favonius, y con el set de Petra por encima de 180-85. Los equipos los he mencionado en el vídeo. Hay un vídeo de equipo de Xilonen que estará por aquí de cuando salió Xilonen, y prácticamente cualquier carry de Pyro, Hidro, incluso Electro, porque los equipos de Aggravate, de Clorinde y demás funcionan muy bien con Xilonen, y los críos no, porque todos los críos, Skirk, Ayaka, van con Scoffy en equipos de Scoffy soporte, Furina, un crío y otro Hidro crío, que es el equipo que Scoffy cierra, porque sabéis que Scoffy es solo hidros y críos en el equipo. Pues realmente Xilonen con carries crío no, pero con cualquier carry Electro, con otros dendros en el equipo para hacer equipos de Aggravate en general, con cualquier carry Hidro, principalmente los dos más poderosos que son Nubilet y Moalani, y con cualquier carry Pyro, las dos más poderosas que son Arlequino y Mavuika. Es excelente, es un soporte increíble. Poquito más, señores, al final duro 25, no 10, pero he intentado explicar todo lo importante para gente nueva también de Xilonen, para que quede como última build de Xilonen y podéis venir aquí a revisar todo lo que haga falta. Si vais con el set de Instructor, lo mismo, pero con el set de Instructor y ya está. Menos stats porque son ítems de 4 estrellas, intentar que el casco sea el de probabilidad para que salte el Favonius de 5 estrellas y poquito más. Cuidad mucho, tener muy buen día, gracias por el apoyo al canal. Si habéis visto este vídeo un poco más apagado o lo que sea, estoy cansado porque ayer jugué 3 horas de fútbol 11, hice el reto que estoy haciendo en Instagram, seguirme en Instagram, de solo leveling, de las flexiones, las dominadas, las sentadillas y no sé qué, y encima dormí poco. Así que pues hoy estoy bastante reventado, pero señores, recuerden descansar, que es muy importante, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.